Profesor, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre la economía, la macroeconomía. Mm, Para empezar, sobre los conceptos de la macroeconomía, la inflación es un punto muy importante sobre la macroeconomía. Esta es el incremento generalizado de los precios de todos los bienes y servicios. Es decir, que nuestro dinero no alcanza y no se puede adquirir bienes y servicios adecuadamente. En la mayoría de los países es considerado una inflación saludable cuando ésta oscila entre el 2 y el 4%. Cuando ésta supera el 10% es muy alta. En casos como los países de Argentina, Bolivia y ahora último que se ha visto es Bolivia, que ha llegado hasta el 24% de inflación. ¿Esto a qué se debe? La demanda alta. Cuando nosotros adquirimos productos, cuando la producción es menor, los costos elevados, ya sea en la producción de energía, transporte y alimentos, y cuando el Estado imprime demasiado dinero. Otro punto importante en la macroeconomía es el desempleo. El desempleo es cuando las personas no están activos económicamente y estas están desempleadas. Lo normal y se considera normal es entre el 4 y el 6% de desempleo. Cuando esta supera al 10 y al 15%, es muy afectado directamente la recaudación fiscal y también la estabilidad social. Esto se debe a distintos como la recesión, la falta de habilidades adecuadas, por ejemplo, técnicos capacitados en algunas nuevas funciones, ya sea ahora último como es la inserción de la inteligencia artificial. Luego, cuando las personas van entre trabajos. El PBI es el valor recaudado de todos los bienes y servicios de un país. Esta se mide por lo general de un año. El crecimiento normal que se considera adecuado para el desarrollo de un país es de entre el 3 y al 5%. El Perú en los últimos años ha recaudado 230.000 millones de dólares. Esto nos quiere decir que el Perú va por un buen camino. El PBI se desglosa en consumo, la inversión, los gastos públicos, ya sea en hospitales, colegios, nuevas carreteras y las exportaciones netas del país. La devaluación. Esta nos quiere decir cuando nuestra moneda con respecto a otra moneda similar es de menor precio. Por ejemplo, el dólar. Cuando esta, por lo general, o estaba antes en 3.80 o 3.70 y después subía a 4.20. Esto nos afecta directamente a las importaciones o exportaciones más caras, ya sea de alimentos, tecnología y combustibles, y esta puede generar inflación. Siguiente compañera. Como segundo punto, tenemos que indicar el comportamiento general de los últimos 5 años de la inflación y su impacto en la economía del Perú. Tuvimos un comportamiento global general del 2024 al 2025. En cuanto a la inflación peruana, mostramos un ciclo completo de estabilidad, shock inflacionario y posterior a ello una corrección. En el 2020 tuvimos una baja demanda interna por pandemia de un 1,8%. En el 2021 tuvimos un inicio de shock inflacionario global con un 6,4%. En el 2022 un máximo histórico reciente de un 8,4%. Y en el 2023 un 3,2% de inflación de descenso. Y en el 2024 un aproximado de un 2% de estabilidad inflacionaria. También tuvimos causas del crecimiento inflacionario del 2021 al 2022, tales como los choques externos, el alza global de alimentos,
el trigo, el maíz y los aceites, incremento de precios internacionales del petróleo y el aumento de costos de fertilizantes. También tuvimos factores internos como la depreciación del sol, de nuestra moneda, mayor demanda interna, pospandemia, rigideces en mercados de alimentos y combustibles, y como efectos inmediatos tuvimos el aumento del IPC y una presión sobre hogares tanto en los ingresos medios como en los bajos. También tuvimos razones de la modernización inflacionaria que hemos evaluado dentro de los años 2023 al 2024. Una caída gradual que corresponde a un conjunto de factores macroeconómicos internos y externos. Dentro de ello tuvimos la política monetaria, la normalización externa, las medidas estatales y los efectos de la economía, que fueron un retorno del rango de una meta de de un 1 a 3% y la mejora en la percepción de estabilidad en el entorno económico. Tuvimos una interpretación teórica, según los recursos brindados por el docente, de Brookman Parkin y Parkin Loria, inflación de costos, dentro de ello 2 puntos, choques externos y el incremento del nivel de precios y reducción de producto. Y como segundo punto, la inflación de demanda, que fue la recuperación económica post-COVID y el mayor consumo y reactivación que generaron tensiones temporales sobre la oferta. Seguido a ello, tuvimos el rol de las expectativas, según Parkin, la credibilidad del Banco Central, que fue clave, y la meta de inflación. Perú mantiene un rango de meta de 1 a un 3%, lo que facilita la estabilidad de precios a largo plazo. Como último punto, el impacto en la economía peruana fueron 2. Los efectos negativos del 2021 al 2022, como la pérdida del poder adquisitivo, mayor presión sobre familias vulnerables, la reducción del ahorro real y la mayor incertidumbre para la inversión privada. Como efectos positivos, dentro de la estabilización del año 2023 al 2024, tuvimos una recuperación del consumo privado, una menor volatilidad de decisiones de inversión y reordenamiento macroeconómico con expectativas más estables. En el aspecto del comportamiento general de los últimos 5 años, en relación al desempleo, este ha oscilado entre el 7% y el 3%, siendo el mayor porcentaje de desempleo en el año 2020, y esto debido a la pandemia, ya que muchas personas no podían salir a trabajar desde sus casas. Y donde hubo una menor cantidad de desempleo fue en el año 2022, donde se empezaron a reabrir las opciones de inversiones, etcétera, en el Perú, ¿no? Actualmente, en el 2025, en un análisis del primer trimestre, estamos en una cantidad de un 5.5%. Este se refiere más que todo a una mayor cantidad de desempleo, pero sobre todo en lo que es mujeres y jóvenes, ¿no? Por el tema de las madres solteras, por el tema de que ya no hay mucha preparación. Y viendo el impacto del desempleo en el Perú en los últimos 5 años, del 2020 al 2025, tenemos que en el aspecto de la precariedad y la informalidad hay una alta tasa de informalidad, incluso más del 70%. Hay una falta de salud y sobre todo el tema de pensiones para adultos mayores y el subempleo, que es creciente. La desigualdad en el género y la edad, ya que las mujeres son las que tienen más desempleo y los jóvenes también, que están integrados porque todavía no tienen la preparación adecuada. En la calidad laboral deteriorada, tenemos que el empleo suele ser temporal, no hay empleos fijos, y también sobre las personas que trabajan de forma informal y obviamente son muy mal pagadas, ¿no? Y el ingreso es insuficiente para poder solventarse, ya sea de forma personal y sus familias. En caso de la pobreza y desigualdad también, porque son un rango de bastante vulnerabilidad. Hay un riesgo también de recaer en la pobreza cuando suelen salir, y hay desigualdad persistente, ya que actualmente en el Perú se considera que hay que tener contactos para conseguir un empleo estable. En el impacto macroeconómico, ha habido una pérdida de 2 millones de empleos, ¿no? Hay un menor consumo y menor inversión, y la productividad ahora es débil, por eso es que estamos en un 5.5% en el primer trimestre de este año. Y luego vamos a la parte de la seguridad social en riesgo, ya que hay menos aportes en la ONP, AFP y de salud.
O sea, prácticamente en un futuro vamos a tener una cantidad de adultos mayores sin pensiones y sin seguro, ¿no? Y debidamente a esto, del desempleo, hay mayor dependencia de ayudas, ya sea extranjera o del Estado, o sea, se aumenta la cantidad de carga. Eso sería todo respecto al pues, el impacto del desempleo en los últimos 5 años del Perú. Sí, continuando con la exposición, veremos el comportamiento general de los últimos 5 años del Producto Bruto Interno PBI. En la gráfica podemos ver cómo, cómo es la variación porcentual, ¿no? Del 2020 a 24, ¿no? El 2020 se tiene una caída, el 2021 se ve un crecimiento y 22 tiene una leve caída y el 23 seguimos en la tendencia a la baja y el 24 a la actualidad se tiene un crecimiento, ¿no? El impacto del PBI en la economía peruana. Podemos ver esto del año 2019, es un crecimiento moderado afectado por menor inversión y conflictos sociales y políticos que se vivió en el país, que tuvimos un crecimiento de 2.2%. El 2020, la crisis sanitaria del COVID, se tuvo una caída histórica en producción y empleo, ¿no? Que representó un menos 11%, ¿no? 2021, esto ya post pandemia, impulsado por la minería, construcción y consumo interno, se tuvo un crecimiento de 13.4%, ¿no? El 2022, la recuperación parcial, pero con menor dinamismo en manufactura y construcción, se tuvo un crecimiento de 2.8%. El 2023 se tuvo una desaceleración por conflictos sociales, caída en construcción, menos 8.7% y en manufactura menos 5.8%, ¿no? Y esto representó una caída y el crecimiento menos 0.4% en el PBI. Y el 2024, la recuperación moderada apoyada en la minería y en agroexportaciones, se tiene un crecimiento del 3.3 y en la actualidad, al tercer trimestre del 2025, se tiene un crecimiento de 3.6, ¿no? Siguiendo con los temas, la devaluación de la moneda dentro de los 5 años de 2020 hasta el 2021. Como sabemos que la devaluación es básicamente la pérdida de valor que tiene la divisa nacional, en este caso el sol, en comparación a la moneda extranjera. Si vemos en el 2020 que estuvo en un 3, el cambio estuvo en un 3.49 soles, o sea que un dólar comprendía 3.49 soles, dentro del rango del 2020 al 2024, la moneda peruana se fortaleció, no hubo una devaluación extremadamente que la población no lo sintió, ¿no? En ese aspecto. En comparación con otras monedas de los vecinos países, ¿no? Como Colombia, Bolivia, Chile, que sí tuvieron una fuerte devaluación de su moneda, de su país. El impacto en la economía peruana, ¿no? El incremento de la inflación del 2020 al 2022. El aumento de la inflación en el Perú estuvo estrechamente relacionado con la devaluación del sol en este aspecto por el COVID que empezó en el 2020, ¿no? 20 y 21, pero esto no hubo ninguna consecuencia catastrófica en el tema de la economía. El aumento de los costos empresariales. El incremento dentro de los años 2020-2022 fue acelerado por la inflación global. ¿Esto por qué? Por la pandemia, ¿no? Como sabemos todos. Y la deuda en dólares, se requiere mayor cantidad de soles para pagar una deuda, pero no pasó en el tema o en la economía peruana, ¿no? No se sintió mucho. En la mejora de exportaciones, cuando el sol se deprecia, los productos se vuelven un poco más baratos y aumenta la demanda, ¿no? Y los productos peruanos se vuelven más baratos. En la inversión, el impacto en la inversión,
la inestabilidad influyó directamente en la inversión privada y público, afectando el crecimiento, ¿no? En resumen, la devaluación del sol peruano se mantuvo estable durante los 5 últimos años, ¿no? Y no se sintió esa devaluación del sol peruano. Al contrario, se está fortaleciendo dentro de América Latina, ¿no? Dentro del continente americano. Nada más que decir, terminamos la exposición. Muchas gracias.